Saludos y bueno, bienvenidos nuevamente al módulo 5. El módulo 5 está integrado por varios temas. El primero de estos es nutrigenómica. La nutrigenómica es esta rama de la ciencia que estudia la interacción entre los alimentos, las sustancias nutricionales y los aspectos genéticos, cómo modifican las sustancias de los alimentos a los genes y al ADN. Es una de las ramas más importantes y con más estudios de manera reciente. Esta es nuestra primera clase del módulo 5. Les recuerdo, yo soy Azucena Barrera para servirles, médico especialista en medicina física y rehabilitación, maestría en nutrición clínica, doctorado en enseñanza y profesor de pregrado en la UNAM. Y bueno, sin más, comenzamos. Empezamos con el tema y vamos a ver lo que son los fundamentos precisamente de la nutrigenómica. La nutrigenómica, por definición, se entiende como la relación que existe entre la expresión genética y los nutrientes tomados de los alimentos que ingerimos todos los días. Los mecanismos a través de los cuales el genotipo incide en la capacidad del funcionamiento en un entorno dado de acuerdo a las influencias ambientales. Esto se ha estudiado en diversos protocolos nutricionales. Otra definición de la nutrigenómica nos dice que es una disciplina la cual estudia la interacción de los alimentos y sus componentes con el genoma a nivel molecular, celular y sistémico. El propósito es dar un mejoramiento nutricional, prevenir o tratar enfermedades. Este aspecto es muy importante debido a que a partir de la nutrigenómica podemos generar sustancias que se vuelvan también sustancias saludables y sustancias curativas, es decir, que incidan en el tratamiento sobre todo de enfermedades metabólicas, como vamos a ver más adelante. Por eso es que la nutrigenómica recientemente es uno de los puntos de investigación más fuertes en la nutrición y su impacto sobre todo en las enfermedades. La nutrigenómica nutricional comprende dos términos o se divide en dos áreas, que es la nutrigenómica como tal y la nutrigenética, que las vamos a ir viendo a lo largo de la plática. La nutrigenómica es la aplicación de tecnologías de la genómica de tipo funcional aplicadas precisamente al área nutricional. Estas tecnologías pueden ser integradas con las bases de datos de las secuencias genómicas que ya se tienen, la variabilidad genética interindividual y observar cómo interactúan y la expresión que de esta sale a nivel genético. Es decir, es utilizar todas las herramientas que se cuentan actualmente en el área de la genética para causar modificaciones a partir de sustancias nutricionales en los genes y ver cuál es la expresión a través de proteínas y diferentes tipos de sustancias que pueden actuar como segundos mensajeros. Esta es una de las ramas, como les decía, pues más importante de la reciente investigación, porque nos permite utilizar el conocimiento que ya se tiene de la genética para la manipulación, como ya se ha hecho, en este caso aplicada a los alimentos, para poder crear sustancias dentro de los mismos alimentos que sean curativas. Y la nutrigenómica también estudia las relaciones moleculares entre diversos estímulos nutricionales y la respuesta de los genes. Esto puede ser manipulado o no. Podemos dirigir cierto tipo de sustancias a través de estímulos a los genes que vienen en los alimentos de manera normal, es decir, sin modificaciones, y ver cómo responde el gen a partir del estímulo de esa sustancia, o pueden ser como tal modificadas de manera genética. La nutrigenómica nutricional se basa en la interacción de las variaciones genéticas y los factores ambientales dependiendo de la capacidad de cada sujeto. Y esto hay que entenderlo de manera individual para después poderlo hacer ya colectivamente. Todos tenemos un mecanismo de nutrigenómica y de nutrigenética que actúa todos los días en nuestra alimentación a partir de lo que comemos. Como bien decía, en la antigüedad se decía, ¿no? Somos lo que comemos, y eso es cierto. A partir de lo que comemos, estas sustancias que llegan en sus partículas esenciales, como son vitaminas, proteínas, minerales, ácidos grasos, glucosa, carbohidratos, etc., interactúan con los genes de nuestras células y generan una respuesta en estos genes.
esta respuesta va a producir cierto tipo de proteínas mensajeras que van a tener un efecto a distancia. Y ese efecto es el que vamos a poder ver en la salud. Esto incide y sucede de manera natural todos los días en nuestra vida. Al estudiar los mecanismos y cómo podemos manipular esos mecanismos, es lo que ahorita actualmente conocemos como nutrigenómica. En este esquema podemos ver cómo la nutrigenómica crea una interacción, como bien lo dice en la imagen, gen-nutriente, es decir, los alimentos inciden en los genes para producir una respuesta, es decir, para causar polimorfismos, modificaciones que van a tener una expresión genética. Entonces, a partir de lo que comemos podemos modificar la expresión genética de nuestros genes y crear moléculas que posteriormente van a tener una respuesta en el organismo. La nutrigenómica engloba de manera amplia las diferentes toxinas que se han manifestado en el ser humano y que tienen su origen a partir del estilo de vida. Es decir, muchas de las sustancias que nosotros comemos actualmente pueden tener también un efecto dañino. Este efecto también es un efecto de la nutrigenómica, ya que interactúa la sustancia dañina que viene en los alimentos que consumimos, interactúa con nuestros genes y va a producir de igual manera sustancias que pueden causar daño. Por lo tanto, esto tiene efecto hacia los dos sentidos. Puede tener un efecto benéfico para la salud o un efecto dañino, dependiendo obviamente de lo que comamos. La nutrigenómica nutricional es la interacción gen-nutriente y el vínculo entre las anormalidades genéticas y la enfermedad va a integrar una serie de estudios que hasta ahorita son la base de la nutrigenética y de la nutrigenómica que nos dicen o que nos guían para poder entender cómo estas modificaciones van a crear sustancias que inciden en la salud. Entonces, pues esto es una línea reciente porque tiene menos de 20 años de investigación que ha derivado también se desprende de la investigación con el genoma humano, en este caso aplicado al área nutricional. Y bueno, miren, este esquema me parece muy ilustrativo porque nos dice o nos muestra cómo ha ido avanzando la nutrigenómica a través del tiempo y cómo se va manifestando el conocimiento en la clínica. Si se fijan, en la base de la pirámide nos dice epidemiología geográfica y todo lo que se ha identificado y documentado hasta la fecha, ¿no? De ahí se ha desprendido que se forme una dieta generalizada dependiendo de la zona y del momento histórico que nos está tocando vivir. Y esto va a generar una cierta nutrifarmacología, va a tener un perfil bioanalítico y un impacto en la salud. Es decir, que todo lo que en este momento se consuma, se coma, se produzca a partir del conocimiento que tenemos, va a impactar en nuestra salud. Y eso lo hemos visto pues muy fácilmente, por ejemplo, las modificaciones que se han hecho en las frutas o en la carne, por ejemplo, de pollo, ¿no? Que vemos que tiene pues ya diferentes características a como era procesada antes de manera natural. Pero eso también ha tenido un impacto y se ha relacionado con el creciente aumento en el número de casos de cáncer. Se vincula precisamente con la manipulación genética que ha tenido sobre todo las frutas y las carnes de tipo blanca como la carne de pollo. Entonces, el impacto nocivo es un resultado de la nutrigenética y de la nutrigenómica. La nutrición molecular, los biomarcadores, los análisis personales en base a los marcadores que se tienen, todo esto ha creado también los alimentos funcionales, de los cuales vamos a hablar más adelante, en los cuales son alimentos que han sido modificados para tener un fin terapéutico, que vamos a hablar más adelante de ellos. Y todo esto nos ha llevado a mencionar que la nutrición tiene que ser personalizada, es decir, de acuerdo a las características genéticas de cada persona, a las alteraciones y modificaciones y polimorfismos que pueda tener en su gen, a partir de los cuales va a expresar ciertas patologías y que con la alimentación podemos incidir de manera positiva para que no se
no se manifiesten. Entonces, el futuro más adelante pues va a ser que cada quien va a tener su propia alimentación diseñada a partir de su estudio genético, del estudio de su secuencia de ADN, en el cual va a expresar cierto tipo de enfermedades que se van a manifestar a futuro y que, bueno, vamos a poder incidir en esa manifestación a partir de los alimentos que empezamos a comer al día de hoy. Ese es el futuro y, bueno, pues para allá vamos, ¿no? La nutrigenómica es la aplicación de herramientas, como ya habíamos dicho, de alto rendimiento en la nutrición, lo cual va a favorecer el equilibrio homeostático, la detección temprana de enfermedades y pues el tratamiento a partir de la dieta. Finalmente, todo esto va encaminado a una detección temprana. Si nosotros tenemos la secuencia de nuestro ADN y en esa secuencia nos dice ya para qué enfermedades estamos proclives o qué enfermedades se van a manifestar a través de la información genética que ya tenemos, pues podemos empezar a prevenirlo porque ya sabemos desde antes qué es lo que nos va a dar. Entonces, a partir de la dieta, con esta información genética que tenemos que nos dice que estamos predispuestos a tal o cual enfermedad, varias, una o las que fueran, diseñamos una dieta a partir de la cual sabemos que tales sustancias contenidas en esa dieta van a incidir de manera favorable en que no se manifiesten esas enfermedades. Por lo tanto, se diseña una dieta personalizada para evitar esa manifestación que ya está en nuestra información genética. Ese es el futuro y eso es lo que está haciendo actualmente también la nutrigenómica, empezando a ensayar a partir de ciertas secuencias genómicas que nos dicen que va a haber una manifestación clínica de tal o cual enfermedad. Bueno, a partir de eso, empezar a desarrollar una respuesta con los alimentos. Algo muy semejante sucede, por ejemplo, con las embarazadas, cuando se les da ácido fólico. Por conocimiento ya sabemos que el ácido fólico interactúa de manera importante en la formación del tubo neural en las primeras etapas del embarazo, en el primer trimestre del embarazo. Por lo tanto, deben tener una suplementación importante. Todas las embarazadas se les da ácido fólico, pero se les da a partir del conocimiento que tenemos de que en el primer trimestre del embarazo, cuando se está formando el tubo neural, requiere ácido fólico y de carecer de él puede haber alteraciones que se conocen como enfermedades o defectos del tubo neural, que va a repercutir en que el producto nazca con alteraciones de tipo neurológico. Por eso es que se da la suplementación con ácido fólico. Entonces, aquí ya tenemos muy identificado que un nutriente va asociado con una enfermedad y que la carencia del mismo va a llevar a una manifestación clínica. Por lo tanto, se hace una suplementación como una prevención desde antes del embarazo o desde las primeras etapas en las cuales se detecta el embarazo o se sabe que la mujer está embarazada, se empieza la suplementación con ácido fólico. Esta es una interacción nutrigenómica. Sabemos y ya lo conocemos y está muy descrito que se requiere el ácido fólico en el embarazo para evitar los defectos del tubo neural. Así como sabemos esto, así como este ejemplo ha sido por años, décadas, bueno, pues así lo vamos a poder hacer con muchas otras patologías, ¿sí? Se ocupa la interacción entre los nutrientes y la expresión de los genes utilizando técnicas como la secuencia de ADN o la PCR4, ¿no? Estas son técnicas que se han utilizado para poder leer la secuencia de ADN y que una vez, como ya decíamos, teniendo esa lectura podemos empezar a detectar patologías que se pueden dar a futuro en esa persona. Y bueno, el impacto que va a tener la ingesta de nutrientes, específicamente en la producción de proteínas a partir de los mismos nutrientes que estamos ingiriendo, pues es muy relevante. Por eso es que se vuelve, además de un tema apasionante, un tema a futuro, porque pues es lo que viene, ¿no? A futuro es de lo que vamos a estar trabajando nosotros como personal del área de la salud. En un futuro pues ya no vamos a decir que coma verduras, coma frutas, no, le vamos a diseñar una dieta al paciente a partir de su genética, no de sus patologías, sino de su genética. Ese es el futuro que viene. Y bueno, en este esquema que también me parece muy bueno, tenemos una imagen donde nos dice que la genómica nutricional está compuesta, como ya habíamos dicho, de la nutrigenética y de la nutrigenómica.
Y cuando hablamos de nutrigenómica, pues estamos hablando de la expresión de los polimorfismos a partir de los genes modificados por los nutrientes. Es decir, los nutrientes que la persona ingiere van a incidir en el polimorfismo que pueda modificar a los genes y en la expresión de estos mismos. Y la nutrigenética, pues igual va a interactuar, el nutriente contenido en estos alimentos va a interactuar con estos genes para lo mismo, para una expresión genética. En una puede haber polimorfismos y en otra no. Finalmente la interacción es la misma, una modificación en la manifestación de los genes para prevención de enfermedades. Ese es el gran objetivo. Y bueno, esto tiene que ver con la epigenética, que también viene muy fuerte, que es, yo creo que desde hace a lo mejor entre 10 y 15 años es la parte fuerte de la investigación, el gran futuro, la epigenética. La epigenética estudia el papel de las interacciones externas o de las interacciones del medio ambiente con el ADN y cómo esto puede variar sus secuencias. Y bueno, pues esto a partir de la manifestación y de la manipulación de los nucleótidos sobre el ADN. Se han hecho muchas investigaciones a partir de esto. Hay mucha literatura que se puede consultar en este tema. Hay un experimento muy famoso que se hizo con sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se detectó a hermanos que crecieron durante la Segunda Guerra en etapas diferentes, en etapas muy restrictivas de alimentación, sobre todo aquellos que estuvieron en sitios de guerra, donde se les limitó el alimento, y aquellos que tuvieron ya el contacto con la guerra, pero hacia el final de la guerra, y que no tuvieron esta limitación de nutrientes. Y se ha visto que a pesar de que son hermanos, de que a pesar de que vienen de la misma información genética a partir de ambos padres, sus manifestaciones genéticas y clínicas son totalmente distintas. Y eso tiene que ver con la carencia de nutrientes que tuvieron en sus primeras etapas los hermanos que nacieron en plena guerra o en pleno sitio, comparado con sus hermanos que, aunque tienen una coincidencia genética importante por el hecho de ser hermanos, no manifiestan esas alteraciones clínicas, puesto que no tuvieron esa restricción nutricional en las primeras etapas de vida. Recordemos que sobre todo esto es muy importante, la nutrigenómica y la epigenética se vuelven base en las primeras etapas de vida, los famosos 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida, pues son claves, como lo sabemos, no solo para la parte neurológica, sino la parte nutricional. Los nutrientes en los cuales tenga contacto el niño en los primeros 1000 días de vida van a determinar su perfil metabólico de adulto. ¿Por qué? Porque van a tener interacción en los genes y en los polimorfismos que ya traen como parte de su información genética. Esto da todavía más relevancia y deriva que del hecho de que tenemos que tener una vigilancia estrecha en los bebés a partir desde el nacimiento hasta los primeros 1000 días de vida. Y esto toma relevancia sobre todo en la lactancia materna, que bueno, pues refuerza el hecho de que la lactancia protege y empodera al niño en el aspecto metabólico para el perfil que va a tener de adulto. Muchos de los problemas que tenemos actualmente de obesidad, de sobrepeso, de alteraciones metabólicas, pues tiene que ver con el perfil que tenemos derivado de las interacciones epigenéticas a partir de los primeros 1000 días de vida, ¿no? Aquellos niños que nacieron por cesárea, que no tuvieron una alimentación en lactancia materna, que tuvieron contacto con ablactación antes de los 6 meses, que tuvieron contacto con alimentos de tipo carbohidratos complejos a partir antes del primer año de vida, etcétera, pues se ve que su perfil metabólico se va distorsionando y son adultos predispuestos a la obesidad o obesos ya de por sí. Y bueno, esto pues volvemos a lo mismo, ¿no? La famosa interacción en la exposición al ambiente, ¿no? Finalmente sí es verdad que somos mucho resultado de la interacción con nuestro ambiente, ¿no? Somos una suma entre la epigenética, entre la interacción de nuestra propia información, de nuestro propio contenido genético con el medio ambiente. Finalmente somos el resultado de eso. El ambiente nos modifica la información con la que ya contamos de base. Y esto puede ser una modificación hacia saludable o hacia patológico. Y va a tener efectos en la salud.
Esta imagen me gusta bastante porque, bueno, aquí nos ilustra un poquito la parte genética, la parte epigenética, y nos va diciendo cómo va modificando los genes y cómo esto puede tener un efecto saludable o puede tener un efecto negativo para los seres humanos. Estamos en constante interacción con nuestro medio y las modificaciones que de esto se desprende es lo que finalmente va a incidir en el tipo de salud que vamos a tener. Y bueno, pues de este módulo, esta parte de nutrigenómica, terminamos con esta reflexión y creo que es muy importante que lo hagamos propio. La interacción del ser humano con el medio ambiente en la parte nutricional, ambiental, en la parte emocional, todo lo que incide en nosotros tiene un impacto en la parte más esencial, que es en la parte genética y la manifestación que ésta va a tener para producir salud o para producir enfermedad. Y bueno, me gustaría dejarlos con esta reflexión y pues vamos a continuar con nuestro módulo. Muchas gracias.